Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo. Bueno, antes de dar paso a lo que es el vídeo de la recopilación de lubinas de este verano, quería hacer un pequeño matiz y pararme a comentaros una cosa, para la gente sobre todo que no me sigue en las redes sociales, que a lo mejor todavía no conocen este asunto. Pues nada, quería deciros que a través de una iniciativa que se originó con unos pescadores submarinos, estamos trabajando en una lucha para intentar cambiar la normativa que lleva impuesta en Galicia desde hace muchos años, que nos limita nuestra actividad al poder realizar pesca submarina de octubre a mayo por la semana, lo que nos obliga solo a poder practicarla los fines de semana y festivos. Entonces, bueno, llevamos trabajando en esto durante varias semanas, donde inicialmente pues hemos redactado un documento que defiende la pesca submarina, que hemos entregado en la Administración, en la Consellería de Mar, en una reunión presencial que hemos tenido con ellos, donde hemos tratado todo este asunto. Y bueno, hemos seguido trabajando a partir de ahí en más iniciativas, en la que actualmente ahora vigente hay una recogida de firmas. Entonces os animo, ya la dejo en la descripción del vídeo, os animo a que sigáis apoyando. Bueno, y dicho esto, ahora os quería hablar un poco del vídeo, ya que este verano he subido muy poco contenido. He estado guardando las capturas de todos estos meses, voy a hacer dos recopilatorios, este primero que vais a ver ahora a continuación y uno segundo que publicaré más tarde. Y bueno, quería matizar un poco en este tipo de vídeos recopilatorios, ya que bueno, los que ya estáis dentro del mundo y conocéis bien cómo es la pesca submarina, pero a ojos de otras personas a lo mejor este tipo de vídeos puede dar a pensar de que esto pues que se puede llegar a coger en un solo día o que es así como te metes en el agua, ya las capturas de los peces vienen por sí solas. Y la realidad es totalmente diferente. Gran mayoría de las jornadas, en mi caso particularmente y en el de muchos pescasub, yo este verano pues particularmente casi el 50% de las jornadas en las que he ido al agua ha sido salir de vacío. Evidentemente de esas jornadas no hablamos ni las mostramos en los vídeos, pero casi un 50% de las jornadas en las que he ido este verano a pescar he salido de vacíos. Porque ya la pesca submarina no solo influye a nivel personal como pescasub, tienes que tener un buen conocimiento de la zona, tienes que tener una buena preparación física, una buena preparación psicológica, y no resulta tan fácil hacer pesca submarina, ya que también se practica en apnea y estamos en un medio que no es el nuestro. Entonces, bueno, aparte de eso, nosotros dependemos mucho de la climatología que tenemos aquí, sobre todo en Galicia, en la costa que baña el Atlántico, ya que bueno, en verano también se produce el fenómeno de los afloramientos, y eso sumado también a días de oleaje, días de muy mal tiempo, aguas turbias, pues nuestras jornadas se ven condicionadas por muchos aspectos que al final pues bueno, no siempre salen como queremos, y muchas de las jornadas conlleva salir de vacío del agua. Entonces, bueno, quería decir que este recopilatorio que vais a ver son durante muchas jornadas de pesca a lo largo de este verano. Y nada, con esto ya me despido y os paso con el recopilatorio de robalos de este verano. Venga, un saludo, chao. Empezamos con una de las capturas en uno de los muchos días de aguas turbias y con escasa visibilidad que hubo en todo el verano. Este día estuvieron unas 5 horas de jornada aproximadamente buscando lubinas sin suerte, y se dio la casualidad que de camino de vuelta para salir del agua, en una de las últimas bajadas pude encontrar un gran robalo y capturarlo. Y aquí me encontraba en un bajo que se elevaba desde un fondo de unos 15 metros, iba recorriendo el bajo por la parte exterior, donde ya caía hacia el fondo y terminaba la laminaria. Estas zonas son donde más me gusta buscar y generalmente me suelen dar buenos resultados, como en esta ocasión. Esta captura me resultó muy curiosa porque en el momento no me percaté de ello, pero cuando revisé los vídeos en casa me di cuenta de que
cuando capturé este robalo que vais a ver a continuación, a su izquierda, a escasos metros, había uno mucho más grande. Era enorme, la verdad que se aprecia que era bastante grande, calculo que tendría unos 6-7 kilos de peso aproximadamente, pero en el momento tenía la vista centrada en la captura y no llegué a verlo. Pero lo que más me llamó la atención, aparte de verlo después en el vídeo, es que ni se inmutó con el disparo, que fue prácticamente al lado, y con el movimiento del otro robalo al querer escapar. La verdad que siguió ahí, estático, como si no hubiera pasado nada. La verdad que esta toma fue bastante curiosa. Ahora en la cámara lenta se va a poder apreciar mejor el robalo que estaba a la izquierda de esta captura. La pesca submarina es una pesca selectiva. Muchas veces salimos de vacío por evitar la captura de peces que no son apropiados por su tamaño, e intentando siempre buscar grandes piezas que nos hagan disfrutar tanto de su captura como su degustación en la mesa, evitando capturar en todo momento piezas inmaduras y, por supuesto, siempre respetando vedas y cupos, consiguiendo hacer siempre una pesca lo más selectiva posible y lo más sostenible, la esencia de lo que es realmente la pesca submarina. Pero bueno, no es fácil, como he dicho al principio del vídeo. Nosotros no solo dependemos de la climatología y las condiciones del mar, dependemos también de nuestras capacidades físicas y mentales, y estamos en un medio hostil que no nos corresponde practicando este deporte en apnea. Por ello que al final el éxito de las capturas siempre depende mucho de estos factores, y la gran mayoría de las jornadas salimos del vacío sin haber capturado una sola pieza en muchísimas horas que nos echamos en el agua. En esta captura, que la verdad llegó con bastante rapidez, como veis, la idea es como casi siempre hago: empezar a acechar en los límites exteriores del bajo, donde termina la laminaria, y continuar por esa línea, ya que es donde principalmente suelen parar a descansar de primeras, aunque esta vez nada más llegar a la zona ya me encontré con un grupo de lubinas y pude capturarla de mayor tamaño. Otra jornada de aguas muy turbias. Llevábamos semanas con el agua así. Recuerdo que esta jornada, antes de capturar este robalo, había insistido en otras 4 ocasiones durante estas semanas, pero sin éxito, gran parte debido a las malas condiciones del agua durante todas esas jornadas. En esta ocasión las condiciones de visibilidad seguían igual, pero hacía muy buenas condiciones para volver a intentarlo, y esta vez sí que tuve más suerte, nuevamente en una zona de bajos que se elevaban del fondo, donde malamente pude distinguir a este gran robalo descansando en las zonas exteriores del bajo.
Este fue el robalo más grande que he capturado este verano. Este día las condiciones de visibilidad eran mucho mejores, pero estaba el agua muy fría, debido a los vientos del norte que estuvo soplando días anteriores y no se veía ningún tipo de vida. Normalmente cuando no hay termoclina y la columna de agua se mantiene a la misma temperatura y está fría, los grandes ejemplares suelo encontrarlos a más profundidad, en los límites donde ya el alga casi desaparece por completo. Normalmente la laminaria no se desarrolla más allá de los 13-14 metros, y estos días de aguas frías y limpias con ausencia de termoclina en estas zonas es donde suelo encontrarme los robalos descansando, aunque también suelen ser más difícil capturarlos ya que al haber tan poca alga estás más expuesto y te ven con mucha más facilidad. En muchas ocasiones escapan antes de que puedas hacer nada, pero esta vez conseguí capturar este gran robalo que fue el más grande de esta temporada. Espero que os haya gustado este primer recopilatorio de grandes robalos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.